Tenemos una cartera con 1000 pólizas. La siguiente función de de intensidad. El 30% de las pólizas tiene una franquicia de 100 si el siniestro supera los 500. Calculamos la prima. Si la prima se calcula como el 50% de la dispersión de cada riesgo como recargo más la esperanza de los siniestros. Es decir, la prima va a terminar siendo la esperanza de los siniestros totales más un recargo del 50%. No el desvío de la cartera, sino que el desvío de cada riesgo individual, o sea, la suma de los desvíos, vamos a ponerle de S sub I para todo I si queremos. Bien, entonces, por partes. ¿Esto cómo lo calculamos? Esto va a ser, yo tengo un total de 100 pólizas, de 1000 pólizas. De las 1000 pólizas hay un 30% que tienen deducible, es decir, hay un 30% que le calculamos la esperanza de X a una tabulada, pero con distintos valores de X. Vamos a ponerle X'. Y hay un 70% que no tienen deducible. Vamos a ponerle X sin ninguna prima. Entonces, las X' van a ser estas y van a ser las que tienen el deducible. Entonces, apliquémosle el deducible a cada uno de los valores de X. Fijémonos que el deducible es de 100 y aplica si el siniestro es superior a 500. Entonces, el único siniestro superior a 500 es este que es de 800. Entonces, si le aplicamos el deducible a la X', vamos a ver que la aseguradora paga 700 y el asegurado va a pagar 100. Bien, entonces, la esperanza de los siniestros la vamos a calcular como, bueno, si distribuimos las 1000 pólizas con los respectivos porcentajes, tenemos, y lo voy a escribir de esta manera, en este orden 700 por la esperanza de X, donde X es la intensidad sin el deducible, más 300 por la esperanza de X'. Entonces esto va a terminar siendo 700. Como es una esperanza, una discreta, tabulada, es la suma de cada valor ponderado por su probabilidad para cada valor, para cada I, si queremos. Acá tenemos 4 posibles valores, más 300 y lo mismo por la suma. Pero acá tenemos X' sub I por la probabilidad. Las probabilidades son iguales para todo I. Entonces, la esperanza de ese me termina quedando, por ejemplo, 700 por, la primera sería X por probabilidad, más X por probabilidad, etc. Entonces, esto me queda 0 por 30%, más 400 por 25%, así hasta el último valor de X, que es 800 por 20%. Lo mismo lo hago 20% no, sino que 300, hago lo mismo para la cartera que sí tiene, que tiene un deducible aplicar. Esto me termina quedando 385, o sea 700 por 385 para la primera cartera que no tiene un deducible, más 300 por, y fíjense que el deducible es de 100, entonces le podría sacar 100 y eso sucede un 20% de las veces, así que esto me va a quedar 365. El 20% de 100 es 20. Y cuando multiplico por las cantidades de cada cartera, si queremos, esto me termina quedando 379.000. 379, más prolijo, 379.000. Bien, esto es la esperanza total de los siniestros, pero la prima se calcula aplicándole un recargo del 50% del desvío de cada cartera. Entonces, ¿qué debería hacer acá? Debería calcular el desvío, o sea, para calcular el desvío necesitaría primero la varianza de las X normales y la varianza de las X'. La varianza de las X normales, bueno, primero que nada la varianza, por definición es la suma, pero de cada X restándole su media, o sea, es una distancia de X a la media, esta distancia elevado al cuadrado multiplicado por su probabilidad. Si desarrollamos el cuadrado y distribuimos la suma, esto termina quedando una cosa así, X al cuadrado, se cancelan algunas cosas, X al cuadrado por la probabilidad de X, menos, paréntesis, suma de X por probabilidad de X al cuadrado, que es la esperanza de X al cuadrado menos la esperanza de X al cuadrado. O sea, esto de acá es la esperanza, pero fíjense que el argumento que estoy multiplicando es X al cuadrado, no es X, así que esto es X al cuadrado, y esto es la esperanza al cuadrado de X, o sea, la esperanza de X por esperanza de X, si se quiere. La varianza X' es lo mismo, solo que con los argumentos de X', que lo único que cambia es esto de acá. Si calculamos las varianzas,
Me termina quedando que la varianza de X, así pongo un par de números, es 82.275. La varianza X' termina siendo 67.275. Y por último, la prima va a terminar siendo la esperanza de los siniestros totales, 379.123, más un 50% del desvío de cada póliza. Y el desvío de cada póliza, ¿qué tenemos? Tenemos 700 desvíos, que son la raíz de la varianza, o sea, 700 pólizas que tienen la varianza 82.000, que es la varianza sin deducible. Y después tenemos 300 pólizas que tienen una varianza con un deducible aplicado, que consecuentemente la varianza es un poquito menor. Y le aplico la raíz y consigo el desvío con todo esto. Esto me termina quedando 518, 518, 298, 298,8 si quieren. Esta es la prima de mi cartera. Después nos dicen que tenemos un reaseguro XL, exceso de pérdida, una prioridad de 500 y un recargo del 50%, pero en este caso el recargo no es del desvío de cada póliza, como acá, de cada riesgo, sino que el desvío es de la cartera. Vamos a ver qué diferencia hay cuando el recargo es por cartera y no por desvío por póliza. Entonces, primero apliquemos el reaseguro. Entonces, mi XL tiene una prioridad de 500. ¿Cómo aplica esta prioridad de 500 a cada una de estas distribuciones? Vamos a copiarlas. Ay, no, cualquier cosa dice. Vamos a copiarlas. Copiar. Y vamos a aplicarles el reaseguro XL a cada una. A las que tienen el deducible y a las que no tienen el deducible. Como la prioridad es de 500, la prioridad es esta de 500, solo va a terminar aplicando en los valores superiores. Entonces acá, esta va a ser la X cedida. Y la X cedida, bueno, en realidad, si hablamos de X cedida, acá el reaseguro no paga. Acá el reaseguro tampoco paga porque recuerden que cómo funciona el reaseguro XL. Esto es para la reaseguradora, o sea, desde el lado de la reaseguradora. Si el monto del siniestro es inferior a la prioridad, entonces se encarga la cedente. Entonces reaseguradora paga 0. Si el monto del siniestro está entre la capacidad y la prioridad, entonces reaseguradora paga X menos prioridad. Y si el monto del siniestro es superior a la capacidad, la reaseguradora termina pagando el límite. Pues es hasta un límite esto, ¿no? Recuerden que la capacidad es la prioridad, que es lo que paga la cedente, más el límite, que es el máximo que paga la reaseguradora. Entonces, acá recuerden que si estoy en M, acá en este caso, la prioridad es 500, en este caso es 500, entonces voy a pagar 0, 0, 0, 0, y acá voy a pagar 800 menos 500, que es 300. Misma situación acá, solo que me cambia el último valor, que pago 200, 100 a cargo del asegurado, si se quiere. O sea, si quieren, cuando tengo un siniestro superior a 500, entra en juego el deducible y el reaseguro. Entonces, si tengo un siniestro, porque X puede valer 800, tengo un siniestro de 800, 100 van al deducible que paga el asegurado, 500 van a la aseguradora y 300, perdón, y los 200 restantes van al XL. Bueno, lo dejamos así. Bueno, si no parece asegurado, por eso. Bueno, entonces, ¿cuál sería la esperanza de los X cedidos? Bueno, como los demás son 0, si quieren pueden hacer de nuevo una nueva distribución donde 0 vale 80% de las veces, no hace falta. Esto me queda 300. Hagámoslo en el agregado. Tengo 700 pólizas que no tienen deducible, así que, y la esperanza va a terminar siendo 300 por 20%, porque el resto es como 0 por 800. Más tengo 300 pólizas que tienen una esperanza de 200 por 20%, si queremos. Entonces esto me queda 700 por 60 más 300 por 40. En total, esto me termina quedando 54, 1, 2, 3. Esto es la esperanza de los siniestros cedidos. Si quisiese la varianza, calculémosla acá abajo. ¿Cuál sería la varianza de los X cedidos? Primero que nada sería la esperanza de los X cedidos al cuadrado
menos la esperanza al cuadrado. Ahora la C la pongo abajo. Y recuerden que tenemos como dos carteras separadas, así que si queremos hacer la total, deberíamos hacer lo siguiente. Hay 700 pólizas sin deducible. Cuando no hay deducible, la esperanza x al cuadrado es 300 al cuadrado por 20% menos la esperanza al cuadrado de x, o sea, 300 por 20%, pero todo eso al cuadrado. O sea, este 60. Recuerden que vamos a tratar de ser prolijos con esto. Esto que tengo acá es la esperanza de x, pero, o sea, la esperanza de x cedido, sí, pero sería sin deducible. Y esto de acá sería la esperanza de x cedido, pero con deducible. Entonces, menos 60 al cuadrado, que es la esperanza sin el deducible, más las 300 pólizas que sí tienen el deducible. Y de nuevo voy a hacer 200 al cuadrado por 20%. Me quedé un poco sin espacio. Lo voy a meter acá abajo. Más un 300 por 200 al cuadrado por un 20%, menos de nuevo la esperanza de x sin el deducible al cuadrado, o sea, ese 200 por 20% al cuadrado, o sea, ese 40 al cuadrado. Y ahí ya al hacer todo esto, en realidad lo que estoy haciendo es la varianza de ese cedido, o sea, la varianza total. Bueno, espero que se entienda. Capaz que acá la flasheé un poco con la notación. La varianza total, si quieren, viene de la varianza de los x cedidos sin deducible. Sin deducible sería esto acá. Y esta acá abajo es la varianza de los x cedidos con deducible. Bien, si hacemos estos cálculos, esto me da 12 millones. Y la prima del reaseguro XL termina siendo la esperanza de los siniestros cedidos más el 50% de la raíz cuadrada de 12 millones, que 12 millones es la varianza de los siniestros cedidos. Si yo acá hubiese calculado, en vez de la raíz cuadrada de la varianza total, esto es la varianza de los siniestros cedidos totales, si hubiese calculado la dispersión de cada riesgo, la prima me hubiese dado mayor, ¿no? Bien, y por último, todo este cálculo me queda 55.732,05, pero dejémoslo en 732.